Estamos en el aire. Buenos días a esos hermanos fieles en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a dar unos minutitos para que la gente empiece a conectarse, empiece ya a estar con nosotros. Un saludo a Adriana Chávez Aragón, buenos días. A Grace Díaz Granados, Grace, buenos días, bendiciones. Hermanas fieles, hoy vamos a compartir una reflexión muy linda, un pasaje muy lindo, una historia muy linda de Jesús y los discípulos. Así que preparemos nuestros corazones para recibir lo que el Señor nos quiere bendecir a través de su palabra, de las vivencias del Señor. Un saludo a Norma Canales. Normita, bendiciones. Grace, bendiciones. Adriana Chávez, bendiciones. Poco a poco los hermanos. Carol Araya, bendiciones. Poco a poco los hermanos empiezan a conectarse. Yo le doy gracias al Señor por los medios digitales, ¿verdad? Es una bendición los medios digitales. Congregar físicamente, pero sí a través de ellos podemos acercarnos de una manera maravillosa, linda. Un saludo a los pastores, don Salvador, Rocío, Sierra. Ahí están los pastores conectaditos también. Benditos Yayis, bendiciones a Yayis en el nombre de Jesús. Un saludo a Lisette, Patricia, Umaña, Cerdas, bendiciones a cada uno de los hermanos que ya empezaron a conectarse. Tengan muy buenos días este domingo 19 de julio del año 2020, el año 2020, año de visión. Bendito sea Jesucristo, Él sigue teniendo control de todas las cosas. Un saludo para cada uno de ustedes de parte del Ministerio Pasos de Amor. Un saludo de nuestros pastores, don Salvador y Rocío. Un saludo a Mayelita Torres, a Angie, a Arlen, a Paola. Ahí vamos conectándose. Eso sí, no se me salga hasta el final. Mantengámonos firmes en el nombre de Jesús. Y vamos a empezar poniendo este tiempo en las manos del Señor. Y usted ahí en casita, acompáñeme, unámonos en un mismo sentir, un mismo espíritu, un mismo Salvador, un mismo Evangelio. Y que el Señor tome el control de este tiempo, que el Señor nos hable a nuestros corazones. Ministerio Pasos de Amor, Costa Rica, San José, Costa Rica, Pasos de Amor. Si alguien nos está viendo más allá de las fronteras del país, un saludo en el nombre de Jesús. Los pastores Salvador Redondo y Rocío Sierra les saludan desde acá, desde Costa Rica. Un saludo a Mario Alvarado. Mario, un saludo en el nombre de Jesús. Y vamos a orar y poner en las manos del Señor este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por este nuevo domingo que nos regalaste. Gracias, Padre, porque nos has permitido levantarnos, poner nuestros pies y empezar a vivir este tiempo. Tu palabra dice que son nuevas cada día tu misericordia. En tu misericordia nos hemos levantado, Señor. Venimos, Padre, poniendo nuestras vidas en tus manos, nuestros corazones. Venimos poniendo nuestras familias, nuestros hijos, aún nuestros nietos. Venimos poniendo a tu iglesia, Pasos de Amor, a tu iglesia, todas las iglesias tuyas alrededor de esta nación, alrededor del mundo, Señor, para que tú sigas sacándonos adelante y sigas cumpliendo el propósito que tú has establecido para cada hijo, hija tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Ponemos este tiempo de meditación, de reflexión de tu palabra, Señor, háblanos
a través de ella, Señor, que ella cumpla el propósito por lo cual es compartida en este momento. Oramos por cada necesidad, oramos por los enfermos, oramos por los que pasan crisis económica, oramos por los que están en luto, oramos por los que están enfermos en los hospitales. Señor, en el nombre de Jesús, que tu gracia, poder y la presencia y acción y operación del Espíritu Santo sea derramado en cada hospital, en cada hogar, en cada casa, en cada trabajo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Proclamamos que Jesucristo es el Señor y venimos, Señor, cancelando toda obra de Satanás, toda distracción, toda confusión, todo temor en este momento, en el nombre de Jesús, Señor, y clamamos tu palabra, desatamos tu palabra que dice que para eso fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Un saludo a don Salvador, pastor, un saludo. Eduardo Reyes, un saludo para usted también. Mini Rivera, saludos. A Kenneth, saludos. Bendito sea el nombre del Señor. Los hermanos ya se están conectando, los hermanos ya se están activando, porque vamos para adelante. ¿Cuál pandemia? ¿Cuál virus? Alabado sea el Señor. El Señor está en control de todas las circunstancias de nuestra vida. Y vamos a empezar, vamos a entrar de lleno el compartir de la palabra en este día, y quiero leerles una noticia. Ya esta noticia se fue hace varios años años atrás, y fue en China. Dice así: una tormenta de granizo mata a 10 personas en 30 minutos en China. Y le voy a leer esto. Dice: una repentina tormenta de granizo mató en la tarde del viernes a 10 personas en la capital de la provincia central de China, de Henan. En menos de media hora suceso se ha desatado. Sucedió que desató la indignación popular, informó ayer la agencia oficial de dicha provincia. En cuestión de minutos, cientos de personas que paseaban tranquilamente por las calles de la ciudad al término de la jornada laboral se vieron sorprendidas. ¿Cuántas personas no han sido sorprendidas por muchos eventos? Dice que por una precipitación de granizo del tamaño de un huevo de gallina. O sea, del tamaño de un huevo de gallina. Eso fue lo que se precipitó. Granizo del tamaño de un huevo de gallina. En el nombre de Jesús. Vea usted, vamos a ponerlo acá. Dice que el caos se adueñó de la ciudad, con cientos de caminantes corriendo despavoridos en busca de refugio, y el granizo provocando cortes del tráfico, derribando postes de teléfono, rompiendo en 1000 pedazos escaparates y mamparas, y agujereando los tejados de las viviendas. Dice acá la noticia, nos dice que pese a los avanzados sistemas de prevención de inundaciones existentes en China, que predicen habitualmente con suficiente antelación la llegada de las lluvias torrenciales, en este caso las autoridades locales se vieron superadas por los acontecimientos. Entonces, vea qué interesante, una tormenta repentina provocó una lluvia de granizos del tamaño de un huevo, grandes, y mata a 10 personas. Era un día normal, que la gente paseaba tranquilamente, fueron sorprendidas, y esto provocó el caos. También en junio de este año dice que la India también fue sorprendida por una feroz tormenta eléctrica. Escuchen esto, que mató a 110 personas, y muchos de ellos niños. Le he puesto a este compartir: Jesucristo en medio de nuestras tormentas. Jesucristo en medio de nuestras tormentas. Ahora bien, ¿qué nos enseña estos relatos? ¿Qué nos enseña estas noticias lamentables? Yo saqué varios aspectos. Usted puede, es posible que saque más conclusiones. Número 1,
lo primero que veo yo en estas noticias es la fragilidad y pasajero que es la vida de los seres humanos ante muchos eventos. Imagínense que muchos eventos nos ponen en una posición de impotencia, porque no tenemos la capacidad humana para poder controlarlos. Entonces nos enseña que frágil es la vida de las personas, del ser humano. En unos segundos las condiciones de vida de las personas pueden cambiar abruptamente para bien o para mal. En las tormentas hay peligro de fallecer. En medio de las tormentas hay decisiones que son de vida o muerte. Otra reflexión que saqué de esto es que muchas veces en medio de las tormentas no hay reacción de las personas. Se paralizan, no saben qué hacer. Hay miedo, hay terror, o confían en su propia prudencia y muchas veces desechan el consejo oportuno con resultados no muy buenos. Y escucha esto, qué interesante, porque hay países que tienen sistemas satelitales que les permiten pronosticar eventos, y hay un rango de tiempo en que usted puede prepararse. Entonces ciertos eventos pueden ser pronosticados, nos dan señales, se pueden sentir, se pueden ver, se pueden apreciar, o sea, nos dan aviso de que algo va a ocurrir, y de esa manera permite que las personas tomen previsiones para contrarrestar los efectos, para no sufrir daños o minimizarlos. Eso nos permite prepararnos, pero hay otros eventos que no pueden ser pronosticados, o sea, llegan de repente. Muchas veces nuestros deseos e impulsos son más fuertes que la sensatez, la razón y el sentido común. Entonces, esos deseos, esos impulsos nos mantienen en el rango del evento peligroso, ¿verdad? Porque muchas veces no aplicamos el sentido común, no tenemos sensatez, la razón, y nos vamos más que todo por los impulsos y los deseos. Y eso es peligroso porque nos puede mantener en el rango del peligro. Pero también llegué a la reflexión que hay tiempos de calma, hay tiempos buenos, pero también hay tiempos malos. Antes del COVID todo era normal, salíamos, disfrutábamos, nos congregábamos, disfrutábamos de los tiempos de calma, tiempos buenos. Pero ahora estamos viviendo tiempos malos, tiempos de agitación y tiempos de alteración. Escuche esto, en la estación lluviosa hay que tener cuidado. En esta vida hay que tener cuidado. Ahora bien, ¿pero qué es una tormenta? ¿Qué es una tormenta? Dice que una tormenta es un fenómeno meteorológico que tiene variaciones de temperatura en la atmósfera, que se manifiestan con viento, grandes nubes, violentas precipitaciones, acompañadas de rayos, truenos y relámpagos. Otra definición nos dice: agitación violenta que produce una desgracia. También dice que una tormenta es una expresión ruidosa y violenta del estado de ánimo alterado de una persona. Y muchas veces decimos: esa persona lleva una vida tormentosa. Dice una persona, hay personas que estallan en una tormenta de reproches, que estallan en una tormenta de ira. Entonces lo relacionamos en ese sentido, ¿verdad? También lo relacionamos con una situación de enfado, tensión, discusión grave que se produce entre dos o más personas. Vemos
familias en conflicto, familias que están en una tormenta de relaciones familiares. Ahora bien, podemos relacionarlo con inestabilidad, eventos que cambian nuestro estilo de vida, ruptura o quiebre de la normalidad, noticias desagradables, surgimiento de problemas, surgimiento de situaciones no esperadas, en muchos casos que afectan el equilibrio emocional de las personas, de las familias. Un dictamen médico negativo, problemas matrimoniales, deudas, hijos que se van de la casa, la plaga COVID-19. Eso ha sido una tormenta para los países, para las economías, para las familias, para los negocios. Las tormentas son situaciones y circunstancias que surgen y cambian las cosas de un momento a otro. Antes de marzo llevábamos una normalidad. Después de marzo, las condiciones cambiaron radicalmente. Nos dice el Ministerio de Salud, nos dice los responsables de llevar el proceso de la pandemia: manténganse en sus hogares, apliquen las condiciones de buena atención, de limpieza, cosas que no tomábamos en cuenta antes. Son momentos de inseguridad, preocupación constante, dolor y luto en muchas veces. Muchas veces en las tormentas de la vida perdemos el control total de las condiciones, de los acontecimientos. Y ante eso somos incapaces, débiles, inoperantes, inútiles y torpes. Ante este evento de la pandemia estamos muy limitados. Hay que estar en la casa, hay que estar en la burbuja familiar, no transitar por las calles, pero eso ha traído una serie de problemas que ha impactado la economía de las familias, los negocios, la economía nacional. Wow, ha sido una situación difícil, ha sido una tormenta que ha abarcado a todo el país, a todas las naciones donde ha caído y donde se ha manifestado el virus del COVID-19. Es un enemigo que no lo podemos ver. Está ahí, pero no lo podemos ver. En el caso de Costa Rica llevamos ya un poco más de 10,000 personas contaminadas. Llevamos más de 50 personas que han fallecido directa o indirectamente por el virus. Es un caos, es una tormenta. Ahora bien, quería hacer esta introducción para que podamos centrarnos en un pasaje, en una historia que está en Mateo 8:23. Y en ese pasaje se nos describe una tormenta, se nos describe una condición que al principio era normal, era controlable, pero que en un tiempo, en un momento determinado, cambió totalmente. Y este evento, esta historia nos enseña muchas cosas que estamos viviendo hoy día, pero que nos da esperanza puesta en Jesucristo. Entonces le voy a pedir que vayamos a Mateo 8:23. Busque ahí en su Biblia. Estamos compartiendo el Cristo en medio de nuestras tormentas, en medio de nuestras tormentas. Cada uno lleva su tormenta por dentro, cada uno lleva las circunstancias, cada uno está llevando este tiempo en sus propias capacidades, en sus propias limitaciones. Y vamos a leer este pasaje. Alabado sea el nombre del Señor. Un saludo a Frankie Chávez, a Karina Ash, Hilda Pérez, Bernardo Duarte, Grace Díaz. Un saludo para ellos que se han venido conectando. Mateo 8:23.
Jesucristo en medio de nuestras tormentas. Dice así Mateo 8:23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Hoy día necesitamos una gran bonanza en nuestras vidas. Y cuando dice gran bonanza se refiere que después de la tormenta vino la calma, que después de la tormenta vino la serenidad, que después de la tormenta vino el reposo, que después de la tormenta vino la tranquilidad. Pero se tuvo que levantar Jesús y someter a la naturaleza para que podamos y para que ellos pudieran entrar en esa bonanza, ese tiempo de calma, serenidad, de reposo, tranquilidad. ¿Quién no quiere ya tener calma? ¿Quién no quiere tener serenidad? ¿Quién no quiere tener reposo? ¿Quién no quiere tener paz? ¿Quién no quiere tener tranquilidad en medio de la tormenta que estamos viviendo? Todos lo requerimos. Y el 27 dice: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Tremendo. Vemos a Jesús, vemos a Dios, al Dios creador, sometiendo a su creación. Bendito sea el nombre del Señor. Retomo el versículo 23 del pasaje. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Cada uno de nosotros somos discípulos, y el discípulo es aquel que sigue al maestro. Los discípulos de Jesús se habían embarcado con él. Es como usted y yo nos hemos embarcado con Jesús en esta vida. No iban de paseo, no iban de excursión, no iban de pachanga. Embarcarse con Jesús significa propósito. Nos hemos embarcado en esta vida con Jesús porque hay un propósito en cada uno de nosotros. Hay un propósito en medio de la pandemia, hay propósito en medio de la enfermedad, hay propósito en la escasez, hay propósito en el conflicto. Ahora bien, no se quedaron en la orilla. Ahora ellos estaban yendo por la vida con él. Subieron a bordo de una barca. Recordemos que los discípulos lo habían dejado todo por seguir a Jesús. Habían atendido al llamado voluntariamente. Embarcarse y seguir a Jesús es incondicional, sin poner excusas. No podemos poner excusas en este momento. No podemos justificarnos en abandonar el camino. No podemos justificarnos en abandonar el barco que el Señor nos ha establecido por la angustia, por la desesperanza, por la dificultad. Porque el embarcarse y seguir a Jesús es incondicional, independientemente de las circunstancias que estén sucediendo. Embarcarse y seguir a Jesús significa muchas veces problemas, peligros, conflictos. Significa dejar las cosas en las que hemos estado aferrados. Ahora, como discípulos de Jesús, le siguen a todo lado. Ahora nosotros, como discípulos de Jesús, debemos de seguirlo en todas circunstancias. El llamado de Jesús significa un estilo de vida. Es el estilo que Jesús nos ofrece.
no nos ha prometido meternos en una burbuja para que vivamos exentos y libres de problemas, peligros, angustias y dolores. Eso no lo ofreció Jesús. Lo que Jesús nos ofreció es estar con nosotros en todo momento. Lo que Jesús nos ofreció es estar con nosotros en todo momento, porque Él dijo en Mateo 28:20, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto lo alaban ahí en casa? Eso nos ofreció Jesús, estar con nosotros en todo momento. Pero también Él dijo, esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Lo que quiere decir que en el mundo vamos a tener congojas, angustias, tribulaciones, tristezas, duelo, luto. Pero Jesús dice, confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Alabado sea Jesucristo. Jesús es ese remanso de paz. Es ese oasis en medio del desierto. Es esa fortaleza en medio de la tribulación. Jesús venció al diablo. Jesús venció a la muerte. Jesús venció al poder del pecado. Porque la Biblia dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay que ir a la cruz y aferrarse a ese Cristo vivo. Hay que ir a la cruz y aferrarse a ese Cristo victorioso. Él conoce nuestra condición. Él conoció de primera mano el dolor, la miseria, la tristeza y la angustia de la humanidad. Por eso Él se ofreció como sacrificio vivo. Por eso Él nos dio esa promesa que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Para ayudarnos, para fortalecernos, para seguir en la barca que es nuestra vida. Jesús lo que está diciendo es, conmigo saldrán adelante. Aún en medio de la congoja, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la angustia. Alabado sea el Señor. Mi victoria es su victoria. Mi victoria, Jesús, la victoria de Jesús es nuestra victoria. Y Él nos guiará más allá de la muerte, dice la palabra de Dios. Salmo 48:14 dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. No se embarque con cualquiera. Si se va a embarcar, embárquese con Jesús. Ese sí lo va a sacar adelante. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Embárquese con Jesús y Él nos va a llevar a buen puerto. Nos va a guiar más allá de la muerte. Mateo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo que nos está diciendo el Señor hoy es, sigámoslo, no nos soltemos de Él, aferrémonos a esa cruz de poder. Y ahora ellos, los discípulos, en medio del lago, estaban en dificultades. El evento que estaban sufriendo, una tormenta repentina con fuertes vientos, las olas pegándole al bote, queriendo hundirlos. El evento superaba sus capacidades humanas. Lo que nos está pasando hoy día, lo que le está pasando a los gobiernos, a los países, está superando las capacidades humanas. Los expertos de finanzas se están reuniendo, viendo a ver cómo establecen medidas para no caer en la ruina total de las naciones. El sistema de salud, hospitales, clínicas, están haciendo el máximo esfuerzo para no colapsar.
pero todo lo que está sucediendo está superando las capacidades humanas. Los grandes expertos, la gente con sabiduría en las finanzas, médicos, enfermeras, los hombres de negocio, están concentrados viendo de qué manera se saca esto adelante. Pero los eventos están sobrepasando las capacidades humanas. Y en la barca, ahí los discípulos, en medio de esa tormenta, ahí estaba el Dios Todopoderoso, así como está el Señor con nosotros en este momento. El versículo 24 del pasaje de Mateo 8. Vayamos al versículo 24, alabado sea el nombre del Señor, dice: entonces Jesús, el versículo 24, entonces, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Y dice el versículo, pero él dormía. Jesús dormía. Es como esa noticia que le leí de China. La gente estaba tranquila, la gente estaba paseando, trabajando. Seguro era ya un tiempo de cierre comercial, donde la gente salía alegre, contenta, y de un pronto a otro vino una tormenta que provocó daños materiales y muerte. Eso fue de un pronto a otro. ¿Qué escena más dramática? Vemos los discípulos angustiados por un lado, y vemos por el otro a ese Jesús maravilloso, a ese Jesús poderoso, a ese Jesús lleno de paz y tranquilidad, bien dormido. ¿Qué escena más dramática? No sé cuánto tiempo transcurrió desde el momento en que la barca zarpó del sitio donde estaba anclada y navegaron aguas adentro del lago. Pero hubo un tiempo de navegación, de calma, un tiempo favorable. Seguro, en ese vaivén suave, Jesús entró en descanso, en ese tiempo de reposo, en ese tiempo de calma. Pero de repente, súbitamente, rápidamente, sin esperarlo, se levantó, dice el pasaje, dice la historia bíblica, que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Ahora bien, ¿sabe, hermanos? En general yo identifico dos tipos de tormentas. Hay dos tipos de tormentas. Número uno, las tormentas que tienen un pronóstico. A partir de indicios, asomos, señales, síntomas, indicadores, hechos que van evolucionando de menos a más. Van creciendo, van tomando fuerza. Podemos ver su desarrollo, palpamos el peligro que se avecina. Pero entonces son tormentas que tienen pronóstico, que dan tiempo, que dan margen para que la gente se prepare. Se nos habla que venimos, ya hace años, que venimos en crisis económica. Y el sentido común es que la gente se tenía que ir preparando económicamente, tenía que ir preparando sus ahorros, administrando bien su economía, guardando dinero para el tiempo de crisis, la tormenta financiera. Lo hemos leído, hemos escuchado en las noticias, lo hemos palpado. La gente tenía que prepararse para la crisis económica. Pero también cuando andamos en desobediencia, cuando andamos en pecado, sabemos cuáles son los resultados de ese caminar fuera de la voluntad del Señor. Sabemos cuáles son las consecuencias que trae la desobediencia para los hijos del Señor. Y trae consecuencias desastrosas.
Si no tomamos la decisión oportuna para que el rumbo de los acontecimientos tomen otra dirección, se nos va a venir no una tormenta, sino un huracán. En ese caso, el pedir perdón y arrepentirse, o sea, volverse a Dios, disipa todo principio de tormenta devastadora en la vida de los creyentes. Y así por el estilo, hay muchas circunstancias en la vida que nos van dando una visión de que se acerca una tormenta, de que se acerca una crisis, y nos da un margen para prepararnos. Pero hay otro tipo de tormentas que son tormentas repentinas, como la noticia que les acaba de leer, que irrumpen de repente, invaden, penetran de un pronto a otro. Es un evento que nadie lo esperaba. Todos, de alguna manera, hemos vivido ese tipo de tormentas, de eventos que vienen repentinamente. Algún familiar que enfermó de un pronto a otro, algún ser querido que muere de un pronto a otro, alguien que se queda sin trabajo de la noche a la mañana, un conflicto matrimonial de un pronto a otro, un hijo que se va, un hijo que anda en las drogas y que nos llega la noticia de un pronto a otro, una noticia desagradable. Eso lo cambia todo de un pronto a otro. Eso quiebra la tranquilidad familiar, la normalidad, que se altera y nos lleva de la calma a la agitación. Mateo 5, versículo 45 dice que hace salir el sol sobre los malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Toda persona, creyente, no creyente, pasa por esos procesos. Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Era un evento extremo, atemorizante, porque era tan grande que las olas cubrían la barca. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de salir a navegar en una lanchita cerca de la costa. En algún momento es cuando empieza a agitarse las olas, es cosa seria. Yo no sé si usted ha experimentado eso, si ha tenido la oportunidad de salir en lancha y experimentar un cambio brusco, experimentar un oleaje fuerte. De seguro las olas golpeaban con fuerza, estaban mojados, la barca estaba llena de agua, tal vez con frío. Era tal la tempestad, la tormenta que tenían la fuerza de tirarlos fuera de la barca, al agua. O sea, muchas circunstancias que vivimos nos quieren sacar de la visión que tenemos en Jesús y queremos abandonar. Nos quieren sacar de la fe que hemos puesto en el Señor. Muchas circunstancias, una enfermedad, no tener trabajo, conflictos familiares, etc. Esas tormentas nos quieren tirar abajo, nos quieren desanimar, nos quieren ir quitando la fe, ir disminuyendo la fe que hemos puesto en el Señor. Era un tiempo de peligro, hay eventos que sobrepasan nuestras capacidades. No tenemos la capacidad para controlar muchas cosas. Pero ¿qué hacía Jesús en medio de esa tormenta, en medio del caos? Imagínese usted, los discípulos gritando, yendo de aquí para allá, seguro tratando de controlar la vela, achicando, sacando agua. ¿Qué hacía Jesús? Y el relato nos dice, pero él dormía. Seguro estaba en un sueño profundo, que no solo es señal de cansancio. Recordemos, el ministerio de Jesús fue un ministerio intenso.
En un momento dado estaba enseñando, de un pronto a otro estaba liberando, quebrando las cadenas de esclavitud del diablo. En otro momento lo vemos sanando, en otro momento lo vemos confrontando a los fariseos, a los enemigos. Era un ministerio intenso. Y eso demuestra su humanidad. Jesús experimentó el cansancio físico también. ¿Estará usted cansado? ¿Estará usted agotado de tanto pensamiento, de tanta noticia negativa, de tanta congoja, de tanta lucha? Ahora que están en casita, en muchos hogares se han intensificado los conflictos familiares. Entonces no solo tenemos los conflictos externos, sino ahora tenemos los conflictos internos. Ya no es la tormenta externa, ahora es la tormenta interna. Pero también es una expresión de confianza y tranquilidad de Jesús puesta en Dios. Jesús dormido plácidamente. Vemos la humanidad de Jesús, pero vemos también la divinidad de Jesús. Jesús puesta totalmente la confianza en el Dios Todopoderoso. Jesús tenía paz en medio de ese evento extremo, mientras los discípulos no sabían qué hacer. Y la pregunta que resalta es: ¿cómo puede dormir alguien en semejante condiciones? Eso demuestra que nuestro Salvador era 100% Dios y 100% hombre. Y es muy claro que Jesucristo es Dios. Y el ejemplo es para que nosotros tengamos confianza total en Él. En Juan 17, versículo 21 nos dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús se está refiriendo a algo extremadamente poderoso e importante, que es la unidad. Familia, mantengamos la unidad, centrados en Jesús, centrados en la obra del Espíritu Santo. Mantengamos la unidad ahí en casita, padre, madre, hijos, abuelos, en esa burbuja. La unidad nadie la puede quebrar si estamos aferrados a la voluntad, a la obediencia de ese Cristo poderoso. Cristo está en el Padre y el Padre está en Cristo. Jesús confiando en el Padre. Si tenemos a Cristo, tenemos al Padre. Necesitamos estar unidos con Jesús en todo momento, en toda circunstancia. El Salmo 3:5 dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. El Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado en medio de la tormenta, confiado en medio de la batalla, confiado en medio de esta situación que estamos viviendo. Proverbios capítulo 3, versículo 25-26 dice: no tendrás temor de pavor repentino. No tendrás temor de pavor repentino, porque Jehová será tu confianza. Él preservará tu pie de quedar preso. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús totalmente en reposo, durmiendo plácidamente. Pero veamos el otro extremo que nos describe esta historia. La reacción de los discípulos, que es totalmente opuesta a la de Jesús. El versículo 25 de la historia dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Yo no sé si a usted le ha pasado
que usted ha estado en ese sueño reparador, ese sueño sabroso, y de un pronto a otro alguien lo despierta. ¡Ay, ay, ay! Así le pasó a Jesús. Lo despertaron de ese sueño profundo, de ese sueño reparador. Señor, sálvanos que perecemos. Ante lo que estaba sucediendo, en un momento de desesperación, los discípulos deciden despertar a Jesús, ya que como seres humanos estaban impotentes para hacer algo. No podían hacer absolutamente nada. Ahora bien, hagámonos esta pregunta usted y yo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si estuviéramos en esa barca? ¿Cuál sería nuestra reacción? Por supuesto, despertar a Jesús. Yo iré a despertar a ese Jesús maravilloso. Había caos en ese bote. Y vea qué interesante, tomemos en cuenta que algunos de los discípulos eran experimentados navegantes. Pero la expresión como lobo de mar no les sirvió de nada. La experiencia de ellos como pescadores, como manejadores del arte de pesca, el manejo de botes, y seguro ellos ya habían experimentado muchas tormentas, pero esta se sobrepasó de la normalidad. Sabe, hay familias en caos, hay gente desesperada, hay gente que está llorando, hay gente que está en tormenta. Oremos y clamemos para que el Señor se revele a nuestros corazones y digamos, como dijeron los discípulos: Señor, sálvanos que perecemos. Ese es el grito: Señor, sálvanos que perecemos. Porque era un asunto de vida o muerte. Me imagino que todos gritaban a la misma vez. Y aún los experimentados, los más experimentados, los pescadores. Entonces el grito de ellos, el llamado de ellos a Jesús reflejaba miedo y angustia. El miedo se apoderó de todos, sin poner atención que tenían al mismo Hijo de Dios ahí. Entonces las circunstancias, las tormentas, la vivencia que tenemos muchas veces en dificultades nos hacen perder la visión en Jesucristo. Desde el principio ellos se enfocaron en el evento, desde el principio ellos se enfocaron en la tormenta misma, no en Jesús. Ya ellos habían venido caminando con Jesús en su ministerio. Habían visto el poder tremendo de Jesús. Habían experimentado las maravillas de Jesús. Pero se habían desenfocado totalmente en Jesús. Habían puesto la mirada en los eventos, en algo extraordinario. Todo tiene una intencionalidad. Esa historia tiene una intencionalidad, una gran enseñanza o muchas enseñanzas. Desde el principio entonces ellos se enfocaron en el evento, en la tormenta misma, no en Jesús. Ahora bien, hoy día está de moda la frase: no se preocupe, ocúpese. No se preocupe, ocúpese. Los problemas nos envuelven y abruman de tal manera que perdemos toda capacidad de reacción. Y lo único que nos queda es lanzar gritos de desesperación. Qué difícil es tomar decisiones en medio de la tormenta. Qué difícil es tomar decisiones cuando las condiciones no están dadas en este tiempo.
Imagínense que los discípulos estaban en proceso de crecimiento. Su fe yendo de menos a más. El carácter siendo formado. La determinación, la valentía, pero también la serenidad y la tranquilidad y confianza. Entonces Dios en cada evento, en cada experiencia, quiere que experimentemos aspectos de su poder que no conocemos. A través de las dificultades, a través de muchos problemas, nos puede surgir durante la vida en esta tierra. Durante estas tormentas que vivamos, en el tiempo que estemos en esta tierra, el Señor quiere enseñarnos y que nosotros experimentemos su grandeza, su poder, a través de los problemas, a través de las circunstancias. ¿Y qué nos queda? Depositar nuestra confianza en Él, confiar, esperar, y Él hará. Cada experiencia vivida por los creyentes debe ser un medio para madurar y crecer en fe, en confianza, sabiduría, resistencia, carácter, actitud. ¿Cuánto la alaban ahí? ¿Cuánto alaban al Rey de Reyes, Señor de Señores? Jesucristo es el Señor. Él tiene control de todas las cosas. En esta barca en que estamos cada uno de nosotros, Jesucristo está ahí para sacarnos adelante. El versículo 26 de esta historia nos dice: y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Jesús trajo calma, serenidad, reposo y tranquilidad. Y eso es lo que necesitamos hoy. Calma, serenidad, reposo, tranquilidad. Jehová es nuestro buen pastor. Lo que la gente necesita es serenidad. Lo que la gente necesita hoy día es calma. Y eso nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones en medio del conflicto y el problema y la tormenta. Entonces, muchas veces el temor, el miedo y el estar asustado es síntoma de poca fe. Vea qué interesante, el Señor nos dice hombres de poca fe. Tenían fe, pero no era suficiente para sobrepasar el evento que estaban experimentando. No era suficiente, porque hay cosas que sobrepasan nuestra fe, y no nuestra fe sobrepasando a muchas circunstancias. ¿Sabe? Estamos en proceso de crecimiento. La Biblia nos dice que la buena obra que Él empezó en nosotros se irá perfeccionando cada día hasta el día de Jesucristo. Estamos en proceso de transformación, estamos en un proceso de maduración, estamos en un proceso en que nuestra fe tiene que ir creciendo poco a poco, a través de las vivencias, a través de las situaciones difíciles, a través de lo que vivamos cada día. Nuestra fe tiene que estar siendo fortalecida y en franco crecimiento. Cuando el Señor se levantó y reprendió a los vientos y al mar, se hizo bonanza. Hubo calma en los vientos y en las aguas. Y en ese momento ellos pudieron comprender algo en lo que todavía no se habían dado cuenta del todo. Y es que con ellos estaba el Mesías. Y debemos darnos cuenta de quién está con nosotros. Es el Dios Todopoderoso. Es la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros. Es tiempo de clamar por paz y serenidad. Primero que todo, cuando usted clame, cuando tome ese tiempo de apartado para el Señor, lo primero que debe de pedir es paz, fortaleza, tranquilidad, para tener la mente
despejada y tranquila para tomar las mejores decisiones. El Mesías prometido estaba con ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. El versículo 27 dice: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Jesús esta mañana quiere que sepa que Él está en control, que aún en medio de la tempestad Él está con nosotros. Clama a ese Jesús poderoso, el Creador sometiendo a su creación. Jesús es sobre todas las cosas. Jesús es sobre todas las cosas. Estaban conociendo a Jesús en nuevas situaciones. Estaban conociendo a Jesús en una dimensión sobrenatural, en un caso extremo. Yo no sé si usted está pasando un caso extremo. No sé qué circunstancias está viviendo. Puede ser un caso extremo, pero tiene la oportunidad de clamar al Señor y conocer una dimensión sobrenatural del Señor. Jesús tiene el control. Él también puede tener control de nuestras tormentas. Por eso Lucas capítulo 1 versículo 37 dice: porque nada es imposible para Dios. Y Lucas 18:27 dice: Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Debemos de ser humildes ante los eventos que tenemos y reconocer que solo el Señor nos puede sacar adelante. Porque lo que es imposible para Dios es posible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hay cosas en la vida que tenemos que enfrentar, quiera o no. Por eso 2 Corintios capítulo 4 versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Es el momento, aleluya, de clamar. Es el momento de pegar un grito: Jesús, ayúdanos. En medio de estas circunstancias, en medio de esta pandemia, es el momento de clamar a Jesucristo y que se revele sobrenaturalmente y que Él derrame de la acción del Espíritu Santo en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Es el momento de clamar más fuerte, redoblar ese clamor. No sé cuál es el origen de sus problemas, de sus tormentas, pero muchas de ellas procurarán separarnos del amor de Dios. Por eso Romanos capítulo 8 versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, versículo 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni de ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Qué historia, qué enseñanza. Hay muchas tormentas que azotan nuestras vidas. Puede ser el pecado, puede ser las obras del diablo, malas decisiones, problemas en el matrimonio, la familia, los hijos, la enfermedad, la escasez, falta de trabajo, deudas,
luchas espirituales. Los discípulos se concentraron mucho en la tormenta, en el problema, en el miedo. Pero hoy Dios quiere que usted y yo nos enfoquemos en la solución del problema. Jesús es la solución de nuestras tormentas. Es el que nos va a dar el camino. Es el que nos va a dar la sabiduría para llegar a buen puerto. Él les brindó paz a sus discípulos en medio de la tormenta. Hoy Jesucristo le brinda su paz en medio de la tormenta. Entonces, cuando la paz de Cristo viene a nuestras vidas, las tormentas y el miedo se irán desapareciendo. Para ir terminando, ¿le aflija alguna tormenta en esta mañana? La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer y hoy, por los siglos. Ese mismo Cristo que estuvo con los discípulos en esa barca, es ese mismo Cristo que tenemos hoy presente en nuestras vidas. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas librará Jehová. Vamos a orar para ir finalizando. Le voy a pedir que usted, en una actitud de clamor, como nunca, en un tiempo de clamor, exponga lo que hay en su corazón. Abra su boquita y expóngale sus condiciones al Señor con humildad. Padre, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, al altar del perdón. Venimos, Señor, al altar de tu presencia, abriendo nuestro corazón. Señor, en este momento, en este tiempo, Padre, que estamos viviendo cosas difíciles, Señor, en que vivimos preocupados, se nos ha ido la paz tal vez nos hemos quedado sin trabajo, tal vez estamos en escasez, tal vez hay gente enferma, incluso de COVID, en las casas, en los hospitales. Señor, abrimos nuestro corazón y exponemos, Señor, en tu altar nuestras tormentas. Presentamos delante de ti, Señor, todas nuestras peticiones. Presentamos, Señor, en el nombre de Jesús, todas nuestras circunstancias, nuestras enfermedades, nuestra escasez, nuestras crisis financieras, nuestras luchas espirituales. Padre, clamamos a Jesucristo en medio de la tormenta, así como lo hicieron, Señor, los discípulos en esa barca. Hoy, Señor, clamamos y gritamos: Señor, despierta, ven a nosotros y ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Trae buena bonanza a nuestras vidas. Trae, Señor, en el nombre de Jesús, paz, tranquilidad. Trae calma a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Señor, extiende tu mano poderosa sobre cada familia, sobre cada hermano y hermana que está conectado en este momento. Ahí, Señor, en los hogares y más allá de las fronteras de Costa Rica, Señor, derrama de tu bendición, derrama, Padre, en el nombre de Jesús, la acción poderosa de tu Santo Espíritu, y derrama, Señor, ese aceite que pudre todo yugo. Señor, yo me uno con mi hermano y mi hermana en este momento en el nombre de Jesús. Por milagros, Señor, desatamos el milagro de la sanidad. Tu palabra dice que por las llagas de Jesús hemos sido curados, hemos sido sanados. Señor, extiende tu mano sanadora y empieza a tocar los cuerpos, y que toda enfermedad en cualquier parte del cuerpo sea secada en el nombre de Jesús. Desatamos la sanidad de Jesús
así como lo tocó esa mujer del manto, extendió su mano y tocó el manto y se desató la sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús yo me uno con mis hermanos ahora clamando por sanidad de los cuerpos en el nombre de Jesús. Toda dolencia, todo resfriado, todo COVID, ahora se seca ese virus, ahora se seca en el nombre de Jesús, y todos los pulmones, todo el sistema respiratorio vuelve a la normalidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo cáncer se seca ahora, toda célula cancerígena se seca ahora en el nombre de Jesús. Dolor de cabeza, migraña en el nombre de Jesús, dolor de huesos en el nombre de Jesús, malestares estomacales ahora, toda diabetes se seca en el nombre de Jesús, se regula la sangre en el cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Oh, oramos, Señor, por milagros financieros ahora en el nombre de Jesús, para que dice tu palabra, Señor, que para lo que nosotros es imposible, para ti es posible, Señor. Yo oro en este momento por milagros financieros en el nombre de Jesús, Señor. Por esa escasez se va toda escasez en el nombre de Jesús. Declaramos milagros de abastecimiento de alimentos ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y en medio de la tormenta, en medio de tu tormenta, viene la paz de Jesús, así como lo experimentaron los discípulos. El Señor sometió al viento, a las olas, y vino grande bonanza. Yo declaro la gran bonanza, la paz, la tranquilidad en los hogares, ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y vendrán milagros, vendrán los milagros en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque Él es Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y vengo orando por aquellos que no han entregado su vida a Jesucristo. Aquel que no ha entregado su vida a Jesucristo, vamos a orar. Y ore conmigo en el nombre de Jesús. Ore conmigo en el nombre de Jesús. Si usted no ha entregado su vida a Jesús, si no ha dado ese paso de entregar y experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, es el momento en que usted dé ese paso y entregue su vida a Jesús. Abra su corazón y reciba a Jesús como su Salvador. Y repita conmigo: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Vengo, Señor, entregando mi vida a ti, Jesús. Confieso que soy pecador. Entrego mi vida, Señor, y clamo a ti para que tu sangre bendita, Jesús, me limpie. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús, por salvarme. Amén y amén. Voy a pedirle que a través del Facebook del Ministerio Pasos de Amor nos haga saber lo que Jesús está haciendo en su vida. Háganos saber, porque ese milagro hay que declararlo. En el nombre de Jesús, háganos saber lo que el Señor está haciendo en su vida, lo que el Señor está haciendo en su familia. Y antes de terminar, aprovecho, hoy domingo va a haber un evento Juventud SOS a partir de las 3 p.m. y esto va a ser a través del Zoom. Así que Juventud SOS, hoy vamos a tener un evento a las 3 p.m. y para que usted se conecte a través del Zoom. Tenemos el próximo martes Aprendiendo con Papi. Está precioso esto, también por Zoom. Es donde Kenneth
nos trae temas preciosos y su papá carnal, don Salvador, va a estar guiándonos, nos va a estar dando revelación que le pone el Señor en su corazón. Martes, aprendiendo con papi, a partir de las 7:30 p.m. en el nombre de Jesús. Les saludo, les amo. Sigamos adelante. Déjanos saber, por favor, lo que el Señor está haciendo en tu vida. Bendiciones de Jesucristo de Nazaret. Paz del Señor en tu corazón.